Segundo bloque de Ciudadanos se revela, está con nosotros la diputada provincial de la Renovación, Soledad Balán. ¿Cómo va, Soledad? Estábamos discutiendo si la habíamos invitado al Ciudadano o no. Gracias por haberme invitado por primera vez. Realmente muy emocionada por este momento. ¿Querés que te la devuelva? No viniste porque tenías un cumpleaños. Incomprobable. No, no es incomprobable. Tengo testigo a un productor. Le vamos a pedir al productor que pase el chat. Sí, tenemos el día del cumpleaños para como prueba, pero no, es un gusto. No, un gusto mío. Gracias, realmente. Más que estás a punto de lanzarte como candidata a intendenta de Posadas. ¿Eso está confirmado, Soledad? Están confirmadas mis ganas. Realmente, sí. Tenemos suerte, mirá que Lalo fue el primer programa que vino fue Ciudadano se revela. Pásenme esa suerte, muchachos. No, realmente sí, tengo ganas de ser candidata a intendenta, tengo ganas de ser intendenta de la ciudad de Posadas, pero bueno, esas son decisiones de la conducción y quizás todavía sea muy temprano para hablar de candidaturas, pero si una tiene que hablar de los anhelos, de los sueños de una... Sí, con las decisiones se empiezan. Sí. ¿Por qué esas ganas? ¿Y por qué intendenta? Hoy sos diputada, ¿por qué no...? ¿Cuál es la diferencia y por qué intendente de Posadas? Sí, me parece que Lalo está haciendo una gran gestión realmente acá en la ciudad de Posadas, pero yo vengo del palo de los barrios populares, ¿no? Vengo de trabajar muchos años en una organización social que esté hecho, que trabaja en los barrios populares, que trabaja junto con la familia de los barrios en la superación de la situación de pobreza, en un hábitat más integrado, y creo que todavía que con las cosas que ya ha hecho Lalo se pueden hacer muchas más cosas desde ese lugar, de tener una ciudad más integrada. Y me parece que todavía se puede trabajar mucho con eso, entre otras temáticas, ¿no? También, por supuesto, el deporte, la movilidad sustentable, pero me quedo con mi bandera, ante todo, que es una ciudad más integrada, una ciudad para todos y todas. Vos ya formás parte de una nueva generación de mujeres renovadoras que tienen otra visión de la política y quizás viene con esta actualización doctrinaria que la misma Renovación o el misionerismo dice tener. ¿En qué consiste eso? Nosotros es defender lo propio, ¿no? Defender lo nuestro, que no sé si se limita a una cuestión de género. Lo que es nuevo es la mayor participación, en este caso de las mujeres. El misionerismo, si bien se habla ahora, no es algo nuevo. El misionerismo tiene más de 200 años, ¿no? No tenemos que remontar a Artigas, a Andresito y deformar esa doctrina de defender lo nuestro, de querer lo nuestro, de preocuparnos por tener un país más federal desde nuestro lugar, cuidar la patria chica, ¿no? Empezando desde Misiones. Lo que hace el misionerismo es un poco honrar esa historia que fue olvidada durante muchos años. Soledad, ¿qué ves entre las demandas de los barrios populares que todavía queda por trabajar? Teniendo en cuenta que tu fortaleza política radica ahí. Sí, la integración, para mí la integración sociourbana tiene dos partes, ¿no? Una es la estructural, son los servicios básicos. Todavía le falta agua potable a muchos barrios, eso hace que si tenés una manguera pinchada, el agua llegue contaminada y que al no tener cloacas, la probabilidad de que las napas se contaminen son mayores, pensar la ciudad también de afuera para adentro y no solo desde el centro para afuera. Me parece que se puede cambiar esa dinámica. Y eso desprende un montón de cosas. Yo siempre digo, la inversión en los servicios básicos son las más redituables. Vos invertís en agua potable y eso te vuelve porque vas a colapsar mucho menos el sistema de salud. Por eso siempre digo, no es una ciudad sino es para todos y todas. Y una ciudad implica eso, el derecho a la ciudad implica el acceso a los servicios básicos, la accesibilidad con los medios de transportes y también la otra parte es que es la social, ¿no? Es la integración sociourbana. Poder descentralizar también la cultura, poder descentralizar el deporte y que esos derechos sean para la ciudad en todo su conjunto. Sole, vos empezaste con Techo y ahí tenías un compromiso social. Cuando vos te involucrás políticamente, entras en un compromiso político, ¿verdad? El tema es decir, el compromiso político, el compromiso no partidario, sino, es decir, vas a otro nivel de compromiso. ¿Te diste cuenta que se necesita herramientas de gobierno para transformar la realidad? Sí. Que solamente de las ONG no se puede acompañar, pero se necesita formar parte del poder político para hacer los cambios. Sí, igual voy a valorizar mucho al tercer sector. Mira, lo que yo siempre digo es que desde el tercer sector uno puede incidir, pero no decidir.
¿Y a qué voy con el incidir? Para mí, desde Techo hay algo muy valioso y muy destacable. Nosotros el primer relevamiento, que en ese momento se llamaba asentamientos informales, lo hicimos en el año 2009, lo volvimos a hacer en el año 2011, lo volvimos a hacer en el año 2013, y en el año 2015, recién por primera vez, un gobierno reconoció que esa era la información real. Y por primera vez pudimos identificar cuántos barrios populares había, cuántas familias los habitaban, a qué distancia estaban del acceso a cualquier servicio básico. Antes no había información y si vos no tenés definido el problema, es imposible comenzar con las soluciones. Entonces, desde Techo se logró eso durante muchos años, nos tocó hacerlo solos. En el 2015 fue con otras organizaciones sociales para poder relevar todo el territorio argentino. Pero no podíamos hacer nada con eso, o sea, hizo falta una ley, la ley del RENAVAP, que diga que se podían hacer obras en los barrios populares sin importar si vos tenés un papelito que dice que sos el titular de la tierra o no. Les daba derechos a quienes la habitan. Entonces, de las organizaciones sociales son geniales, porque a mí, yo le debo un montón. A mí me enseñaron la cercanía con la gente, me enseñaron a hacer diagnóstico de problemas, me enseñaron a definir, en validar la participación colectiva. Hoy, desde el compromiso político, que creo que es un mayor compromiso, que ese no quita el compromiso social, sino que le suma al compromiso social, tenemos la posibilidad de presentar cosas para cambiar estructuralmente toda esta situación. Que en la organización social tenés ese límite, llegás hasta ahí, incidí, proponé, pero nunca vas a poder decir, sí, vamos por este camino. ¿Qué te motiva, Soledad? Digo, Techo primero, después Podemos, después en la Renovación, hoy diputada provincial. ¿Qué perseguís? ¿Qué te motiva? Sí, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Cuando digo más justa y más igualitaria, lo hablo en cuestiones de género, lo hablo en cuestiones de pobreza, lo hablo en cuestiones de la brecha, de accesos, de accesibilidad. Pero, o sea, tenemos una sociedad que es injusta. Hoy es injusta. Yo tuve suerte y nací en una casa con un montón de oportunidades que me permitieron acceder a la salud de calidad, a la educación de calidad, terminar la escuela, estudiar en la universidad, hacer 2 carreras. Y del otro lado de él, que como yo no elegí, tampoco eligió y le tocó nacer en un barrio popular. Y le tocó estar esquivando botera, le tocó que sus padres tengan trabajos informales, changa, a veces tener plata, a veces no. Entonces, tenemos que empezar a nivelar un poco la cancha. Hoy la cancha está muy desequilibrada, muy desbalanceada. Tenemos que poder darle oportunidades a todos y todas de igual manera. Hay, por lo menos una línea alargada, estirarla un poco más. Los derechos básicos. Hoy hay muchos derechos que están vulnerados. Yo entiendo que la política es la principal herramienta y sobre todo en la administración de los recursos para transformar la realidad. Pero también, no sé si vas a coincidir o no, tiene una imagen muy mala y agudizada, me parece, en los últimos años, y que se escucha en el colectivo, se escucha en las oficinas, se escucha en la fila del banco, donde la gente dice, son todos chorros, se pelean entre ellos, se pelean por poder y por dinero y por contratos, por caja. ¿Te costó dar el salto, tomar la decisión de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales a la política? ¿Dudaste en algún momento? ¿Pensaste en esto de que la mala imagen o lo mal visto que está la política? No, la verdad que no, que eso nunca fue un impedimento. De hecho, desde Techo a mí me tocó durante muchos años militar esta ley del RENAVAP, acercarme. Me tocaba acá ir a hablar con los diputados, con las diputadas, acercar los reglamentos previos al que fue aceptado nacionalmente. Como que siempre me tocó, Techo tiene una parte que es de incidencia en política y siempre me tocó trabajarla desde ahí. Nunca tuve este prejuicio, que entiendo que gran parte de la sociedad lo tiene, pero me parece que acá en Misiones lo cuidamos bastante bien, que el concepto ese negativo que puede tener gran parte de la sociedad argentina, acá se cuida un poco más y creo que lo que le gana a ese prejuicio es la cercanía de la gente. Y creo que sobre todo de la renovación es donde más está, ¿no? La cercanía con la gente me parece que mata eso, porque vos podés decir, che, los políticos son todos chorros, pero siempre está la posibilidad de hablar con un intendente, con un diputado, con una diputada, con el ministro, e ir conversando y ver, poder decir, che, no son todos, no generalizar y empezar a acercar ese político una cara, un nombre, a una acción. Esa cercanía que mencionás me hace acordar que había otros gobernadores y funcionarios nacionales que se sorprendían cuando, y de hecho los medios nacionales lo remarcaron muchísimo, cuando Herrera Watt sale a hacer el censo y golpea la mano casa por casa, sí. Y había gobernadores de otras provincias que no podían salir porque perdón por la palabra, los puteaban de arriba abajo si caminaban en la calle, como lo estaba haciendo Herrera, ¿no? En la cercanía.
yendo al brete a tomar un tereré, yendo a hacer el censo, o todos en algún momento nos lo hemos cruzado en la vía pública. Yo el otro día me iba en bicicleta a Cámara y lo vi cruzar la plaza caminando solo en diagonal a la Casa de Gobierno. Digo, esa cercanía me parece que hace que esos prejuicios se vayan rompiendo y ojalá podamos salir de esto que también no lo genera la grieta, esta cosa de amigo-enemigo. Ojalá tengamos esa capacidad colectiva de desagrietarnos, si es que existe esa palabra, y sobre todo con los últimos acontecimientos sucedidos. Uno ve lo que le pasó a Cristina y digo, tenemos que salir de eso, y creo que el misionero va por ese camino, que tiene una lógica distinta al de la sociedad argentina. ¿Cómo lo viste eso? La verdad que lo vi con muchísimo dolor. Es inconcebible. Tengo 36 años. Cuando le sucedió a Alfonsín yo era muy chica. Entonces, pensar que eso no podía volver a suceder y que volver a verlo, verlo por primera vez en vivo, digamos, teniendo conciencia del hecho, me preocupa, me asusta, es un repudio absoluto a lo sucedido. Pero eso es consecuencia de un discurso que vos creés que es consecuencia de un discurso de adversario, de enemigo, es decir, de amigo-enemigo, de adversario, es decir, la política trastocó algunos puntos dentro de la sociedad que agarró unos loquitos y se confundieron y hicieron esto. Sí, yo creo que es parte de un discurso de odio que lo lleva a las dos partes, ¿no? A esta lógica que hoy se da de un lado o del otro, pero nunca por cuestiones políticas o ideológicas podemos permitirnos llevar al límite de un intento de asesinato a una vicepresidenta en ejercicio. A nadie, ¿no? Pero a una vicepresidenta en ejercicio. Vos que andás por los barrios periféricos, dicen que tiene mucha aceptación Javier Milei, que justamente tiene un discurso beligerante. ¿Es así? En los barrios populares, te soy sincera, no lo he escuchado nombrar mucho. Alguna mención que otra, pero no creo que tenga esa aceptación. Y sobre todo en los jóvenes. Y hay encuestas que vimos hace poco que dan, no sé si coincidirás. Bueno, de hecho, yo no lo puedo creer, está claro. La mayor parte de la población de los barrios populares son jóvenes. Sí. Eso es un hecho. De hecho, ¿viste? Nos pasó cuando empezó la pandemia. Ahí caí en la cuenta. No había la preocupación primero en la gente mayor. Digo, no había tanta gente mayor. Le voy a decir algo que es horrible, pero la pobreza le ganó a la pandemia. No hay gente grande en los barrios populares de Argentina. No sé si es porque no llegan, porque ¿de Argentina o de Misiones? De Argentina. De hecho, las estadísticas siempre cuando miden la pobreza te dicen 40% pobreza, pero menores de 18 años 48% son pobres. Siempre hay más menores de 18 pobres que población en general. Hay dos opciones. Una es, la pobreza le ganó la pandemia. La otra opción es que en Argentina, si vos mirás todos los planes sociales, los subsidios y demás, por cada peso que se invierte en la gurizada, se invierte en 5 en los adultos mayores. Quiero creer que es porque lograron salir de los barrios populares. No por salir de los barrios populares, porque lo ideal sería que no tengan que salir, sino que los barrios se integren social y urbanísticamente. Pero digo, salir en el sentido de poder acceder a una mejor calidad de vida. ¿Cómo está ahí los barrios estos populares con la relación con los movimientos sociales que también tiene hoy por hoy mucha influencia y capacidad, yo no sé si de movilización, pero digamos que tienen ciertas herramientas donde ellos pueden acercarse a la gente? ¿Cómo lo utilizan o no? Ya es otro tema. Sí, bueno, uno ve toda la movida de los movimientos sociales y ves las respuestas que se van dando, de cómo controlar, de cómo medir. La realidad es que los barrios populares siempre estuvieron organizados, siempre. Admiro la organización popular y comunitaria que existe en los barrios populares. Creo que no se da en la ciudad formal. ¿Por las organizaciones sociales? No, antes incluso? Creo que ahora lo que hicieron fue fortalecerse distintas organizaciones sociales, capitalizando todo ese poder humano, ese capital humano que ya existe y existía. Los barrios populares, vos mirás y decís, bueno, el 90% de los barrios
previo al RENAVAP, incluso que se midió en el del 2015, ya se habían organizado en alguna oportunidad para acceder a los servicios básicos, para ver mejoras habitacionales, para la apertura de calles. De hecho, o sea, viven en barrios que son construidos por los propios vecinos. Eso ya te habla de un montón de organización comunitaria. Es decir, che, este espacio lo vamos a destinar a un espacio verde, abramos una calle acá, abramos una calle allá. Eso te habla de que hay una organización comunitaria que es increíble. Y todo el tiempo arreglan y le dan valor a los barrios populares. Entonces, lo que hicieron los movimientos sociales ahora es, con el crecimiento y una mayor poder de convocatoria a través de distintas herramientas, capitalizar un poco todo eso que ya existía y tomó visibilidad. Para muchos con los prejuicios de que los movimientos sociales que movilizan y demás, pero la realidad es que al nuclear gente vos podés como redireccionar y enfocar mucho más en realidad las estrategias. Las quejas de los vecinos por el no acceso a un montón de cosas, sea al trabajo formal o a un servicio básico, ya existían, pero bueno, al tener todos nucleados bajo un mismo paraguas, es mucho más potente. Entonces, o decir que están contenidos. Sí, están contenidos y están unidos con vecinos y vecinas de otros barrios que atraviesan las mismas problemáticas. Sí. Entonces, eso lo hace mucho más potente. Y a la hora de salir a la calle no es lo mismo que te corten la calle en el Porvenir Don a que te la corten de distintos barrios. Sí. Claramente nosotros tenemos una deuda social y moral con los habitantes de los barrios populares. Eso no está en duda. Con los habitantes de los barrios populares de Misiones, de Argentina y de toda Latinoamérica. ¿Quiénes tenemos? ¿Todos los habitantes? La sociedad, vivimos en el continente más desigual del mundo. Entonces, como sociedad tenemos una deuda. Después cada uno de su lugar verá qué puede hacer para construir una sociedad distinta. ¿Cuál es tu opinión sobre los planes? Digo, porque mencionaste recién un prejuicio y está instalado otro tema sobre el cual quiero conocer tu opinión, que es hay que terminar con los planes, son gente que no quiere trabajar, son vagos, se embarazan para tener planes, ese tipo de comentarios. Ningún plan social, aunque sumes que hay familias que por ahí acceden a más de uno, te garantiza la salida de la situación de pobreza. O sea, el prejuicio más grande es que acceden a los planes. 23.700 pesos, por ejemplo. ¿Cuánto vive una familia tipo? Hoy 120.000 pesos es la canasta básica. O sea, es imposible. Entonces, es mentira que no trabajan porque cobran los planes. No, el plan no te asegura salir de la línea de pobreza. A eso lo tenés que complementar con más trabajo, y que el acceso al trabajo muchas veces es informal, es de la economía popular. Entonces, trabajar sí, trabajan, porque nadie vive con eso. No garantizás el alimento, la indumentaria, el kit escolar, no se garantiza con eso. Es un mínimo. Muchos de los que critican, yo a veces digo, che, pará, hay que ver si el subsidio a distintos servicios básicos, el de amas de casa, ¿se acuerdan cuando salió? Que decían, lo cobran las mujeres en Recoleta. Entonces, hay un montón. Al final terminan renegando contra algunos que cobran, porque que están más desiguales, porque renegamos de algunos subsidios, de algunas transferencias que da el Estado y de otras no. Sí. Porque gran parte de la población accede a transferencias del Estado de distintos tipos. Lo que pasa es que lo que se quejan es no confían en la decisión del vecino o vecina del barrio popular o que está en una situación de vulnerabilidad de la administración del dinero, porque los que le enoja es la transferencia al bolsillo. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué está bien visto que el Estado subsidia a los empresarios turísticos cuando vino la pandemia y no había turismo, que subsidie la luz de las industrias forestales o que subsidie los planeros automotrices, por así decirlo? Y no está bien visto que subsidia a un desempleado de un barrio popular? ¿Por qué crees desde tu punto de vista? ¿No? Te estoy complicando capaz con la pregunta. Parte del egoísmo de la gente. Yo creo que hay que esto es cultural, ¿no? Que lleva muchos años y que se va acrecentando y con muchos prejuicios, pero caemos un poco en la meritocracia. ¿Hay voceros de esa idea? Sin duda. ¿Hay medios que impulsan esa idea? Pero ¿también? Sí, históricamente creo que ahora se ve más porque venimos de situaciones donde las transferencias del Estado lograron... Y te hago una más. Esa gente muchas veces que instala esa idea también cree que los planes son clientelismo para manejar las masas y para manejar los votos. Y ahí le está bajando el precio a la capacidad de un vecino o vecina por el solo hecho de cobrar una transferencia y vivir en un barrio popular. Vos no podés decir que con eso a un vecino lo van a manejar. No quiero usar una mala palabra, pero la gente no es pavota. Sí, de hecho, todos los gobiernos sostuvieron los planes, ninguno, ni el Frente Todo, ni Juntos por el Cambio, ninguno eliminó el plan. No sé, y salieron los planes, le criticaron al kirchnerismo, cuando vino Macri aumentaron muchísimo. Sí, duplicó los planes. Sí, y a ese te quería ir. El macrismo, si trajo algo de moda,
y quedó en la sociedad, en la posadeña también y en la política también, es el concepto de el ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Cual que hoy muchos seguidores de Juntos por el Cambio piensan que hay una sociedad de eso, y como decía Luis, desde comunicadores hasta medios y todo. Cuando una persona se siente que es superior a otra, en una sociedad desigual como vos la describís y estamos creo de acuerdo con Luis, ¿qué crees que pasa por la cabeza? Aparte de ser una hijaputez. No, yo voy a la falta de empatía, a la falta de conocimiento, ¿no? Cuando vos insisto, vos te acercás en un barrio popular y se te caen todo en 2 minutos, porque entrás a la casa de una familia y te das cuenta que no va a vivir con la transferencia, te das cuenta que trabajan más horas que muchos de los que trabajan en la economía formal, que a veces tienen que patear 30 cuadras para tomarse un bondi, que lo hacen por un trabajo mal pago. Entonces cuando empezás a ver un montón de situaciones y insisto, y cómo se organizan para sortearlas. Si hay alguien que sabe que en el barrio, o sea, que nadie se salva solo, es las familias que viven en el barrio. Se corta algo, le tirás la luz, te voló la chapa, vení, dormís acá, vas allá, abramos esta calle juntos, arreglemos, la lucha por la regularización de la propiedad. Todo lo que vemos ahora del RENAVAP es producto de las luchas que emergen de los barrios. Lo que hacemos las organizaciones sociales es ponerle el oído y haberlo convertido en un relevamiento reconocido. Después, desde el Congreso se aprobó esa ley, desde el Senado lo mismo. Y hoy, por primera vez, tenemos en Argentina algo que es único. Por primera vez, un gobierno nacional le está destinando plata a la integración sociourbana de los barrios populares. Eso nunca había sucedido. Y hoy tenemos un fondo que viene del impuesto al cheque, el impuesto solidario, que va directo a la integración sociourbana de los barrios y nos permite, no sé, en nuestro caso con nuestro equipo ahora estamos haciéndolo en Miguel Lanús Sector B, en Yojasá, en Manantiales. Hicimos todo el diagnóstico de los barrios, estamos presentando todo para poder urbanizarlo, para dotarlo de infraestructura, que finalmente las familias vivan con los derechos que deberían haber tenido siempre y fueron vulnerados durante 40 años, que hace que esté ese barrio ahí. Para terminar, por mi lado, ¿y por qué, con la descripción que vos hacés, la política, el sistema político, quiere y vive para seducir al establishment posadeño? A esa alta sociedad posadeña, cooptando algunos elementos que son buenos, otros que no son buenos, lo que se decía en Buenos Aires, las familias patricias. ¿Qué hay en la política? Y ahí meto todo, meto la de la renovación a Juntos por el Cambio, creyendo que lo que tiene la alcurnia, y no es porque está ácido, como decía Mafalda, puede darle otro sustento a la política. No, permitime correrme eso y correr al partido. Yo creo que no, que la renovación no busca solamente en el establishment posadeño o misionero. Lo hace en todos lados. Yo voy a un barrio y me cruzo con un montón de compañeros y compañeras del Ejecutivo, del Legislativo. No creo que sea ahí. A veces toma más visibilidad, pero preguntate por qué los medios comunican más cuando se da en un determinado sector que en otro. Pero la verdad que nosotros pateamos todos los días los barrios. Entonces no creo que se limite ahí. Lo que sí podés tener es algunos formadores de opinión con un poquito más de potencia en los circuitos 1, 2, 3 y que después eso tenga sea más rimbombante que cuando vamos al barrio y hablamos de las problemáticas de los barrios. Bueno, cuando des el mensaje ya como candidata a intendenta, vas a tener ese equilibrio ahí. Pero bien, se entendió perfecto. Porque trabajar para los barrios es trabajar para todos y todas. Insisto. Son las inversiones más redituables y nos hacen una ciudad más segura a todos y todas. Suerte, Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Te queremos obsequiar la taza del Ciudadano Se Revela. Qué lindo, chicos. Muchas gracias. Bueno. No quiero decir que vine por esto, pero No. esto... muchas Ayuda, gracias. ayuda. Un placer la charla, Ayuda. realmente. Dale, gracias. Nos vamos a un corte y ya llega Momento Militante.